Hola mis queridos curiosos, qué bueno tenerlos de vuelta. Les voy a hacer una pregunta directa. Cuando piensan en el Amazonas, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Lo típico es quedarse con la imagen del río largo y la selva verde. El problema es que el Amazonas va mucho más allá. Es un ecosistema donde se mezclan tantos elementos al mismo tiempo que vale la pena detenerse a mirar lo que nadie nos cuenta. Por eso, hoy vamos a hablar sobre 8 secretos que esconde. Verdades que desafían por completo los mitos geográficos e históricos que siempre hemos dado por ciertos y que han sido develadas por la ciencia. Número 8. El río al revés. Tenemos que hablar de algo que suena a una locura, pero que los geólogos tienen totalmente comprobado. Todos sabemos que por gravedad los ríos buscan el mar. Hoy, el Amazonas nace en los Andes y desemboca en el Océano Atlántico, es decir, cruza el continente de oeste a este. Sin embargo, hace millones de años el río hacía exactamente lo contrario, fluía hacia el Océano Pacífico. ¿Cómo es posible que un río tan grande cambie de dirección? La respuesta está en el movimiento de la Tierra. Antes de que existiera la cordillera de los Andes, el terreno de Sudamérica se inclinaba hacia el oeste, por lo que el agua corría de manera natural hacia allá. Pero a medida que las placas tectónicas chocaron, la Tierra comenzó a levantarse hasta formar esa inmensa muralla de montañas que ya conocemos. Este cambio bloqueó por completo la salida del agua. Como ya no podía pasar por las montañas, el río se quedó atrapado en el centro del continente, volviendo toda la selva una laguna gigante. Con el paso de los años, la fuerza de esa agua creció tanto que se abrió paso a la fuerza hacia la dirección contraria. Así fue como el Amazonas se vio obligado a dar la vuelta completa y a correr hacia donde lo hace actualmente, reescribiendo la geografía y el ecosistema de nuestro continente. Número 7. El arrecife de coral. Si la historia anterior les pareció extraña, lo que descubrieron en la desembocadura los va a dejar mudos. En el año 2016, un equipo de investigadores encontró un arrecife de coral enorme de casi 10.000 kilómetros cuadrados, justo donde el Amazonas se une con el mar. Esto rompe todas las reglas de la biología marina que conocemos. Cualquiera que sepa un poco de corales sabe que estos animales necesitan 3 cosas para vivir: agua cristalina, temperaturas estables y muchísima luz del sol. El Amazonas es el río más caudaloso del mundo y lanza al océano toneladas de lodo, sedimentos y tierra cada segundo. Esa mezcla crea una capa oscura y densa que tapa la claridad por completo y deja el fondo del mar sin oxígeno. Nadie en su sano juicio pues hubiera buscado vida ahí abajo. Sin embargo, ahí está. En lugar de estar hecho solo de especies típicas, este arrecife está construido por esponjas y algas raras que aprendieron a vivir en la penumbra total. Al norte de la estructura, donde no llega ni un rayo de sol, las criaturas no usan la fotosíntesis, usan la quimiosíntesis, lo que significa que procesan minerales pesados como el amoníaco y el azufre para generar su propia energía. Es un sistema biológico único en el planeta que se desarrolla debajo del agua turbia. Número 6. El río subterráneo. Si el arrecife oculto les pareció extraño, mis curiosos, esperen a saber esto. El Amazonas tiene un hermano mayor que corre exactamente debajo de él, pero en la oscuridad total de la Tierra. En el año 2011, un equipo de investigadores descubrió un flujo de agua subterráneo inmenso que sigue casi el mismo camino que el río de la superficie y decidieron llamarlo el río Hamza. Este río no avanza por un canal abierto, sino que se mueve filtrándose muy despacio a través de rocas porosas a unos 4.000 metros de profundidad. Nace en los Andes y termina en el Océano Atlántico. Pero lo más asombroso son sus dimensiones. Mientras el Amazonas mide unos pocos kilómetros de orilla a orilla, el Hamza tiene un ancho de entre 200 y 400 kilómetros. Es una masa de agua descomunal. Eso sí, se mueve con calma. El Amazonas corre a gran velocidad, pero el Hamza avanza apenas unos metros por año. Esto demuestra que nuestro continente tiene 2 niveles de agua viajando juntos hacia el océano. Antes de pasar al siguiente, mis curiosos, si este video es lo que esperaban, dejen un like y cuéntenme aquí abajo en los comentarios. ¿Ya sabían que un río podía dar la vuelta y correr al revés? Continuamos. Número 5. Las ciudades sepultadas. Siempre nos hicieron creer, mis curiosos, que las grandes civilizaciones de América solo existieron en las pirámides de México o de Perú.
Pero la arqueología moderna acaba de romper esa teoría por completo gracias a la tecnología láser. Utilizando un sistema llamado LIDAR, que lanza luces desde un avión para borrar digitalmente los árboles de los mapas, los investigadores descubrieron ciudades enteras ocultas bajo la maleza. Ahí aparecieron miles de terrenos donde se construyeron casas y templos conectados por calles de hasta 15 metros de ancho. Y ojo, no eran simples campamentos, eran ciudades de verdad. Tenían canales de agua, criaderos de peces y caminos elevados para no inundarse. Vivía tanta gente junta que estas comunidades eran más grandes que muchas ciudades de Europa de esa época. Lo que hoy vemos como una naturaleza salvaje en realidad es el jardín abandonado de una civilización que los árboles terminaron tapando. Número 4. El delfín rosado. Hablemos ahora de los habitantes más tiernos del agua, específicamente del boto, el delfín rosado del Amazonas. Olvídense de los delfines grises que ven en los acuarios o saltando en mar abierto. Estos animales son criaturas completamente distintas que cambiaron durante millones de años para sobrevivir en un entorno hostil y oscuro. Lo primero que resalta a la vista es su color rosa intenso, que se vuelve más brillante cuando el animal se emociona o va envejeciendo. A diferencia de sus parientes del océano, los delfines del Amazonas tienen las vértebras del cuello sueltas, lo que les permite girar la cabeza 90 grados hacia los lados. Esto les ayuda para nadar entre los troncos y las ramas de los árboles, cuando la selva se inunda por las lluvias. Como el agua del río es tan turbia que la visibilidad es casi cero, sus ojos no les sirven de nada. Para poder cazar en medio de todo ese lodo espeso, desarrollaron un sistema preciso de ecolocalización, algo así como un radar que les permite detectar cosas muy pequeñas. Parece increíble, ¿verdad? De hecho, muchas comunidades locales los consideran animales sagrados, mientras la ciencia todavía está intentando entender del todo cómo lo hacen. Número 3. Hongos bioluminiscentes. Cuando cae la noche, mis curiosos, la selva cambia por completo y parece sacada de una película. Lejos de las luces de cualquier ciudad, el suelo empieza a brillar por sí solo con una luz verde muy suave que parpadea entre las hojas caídas. Y no se trata de luciérnagas, sino de un montón de hongos que brillan en la oscuridad. En el Amazonas hay decenas de estas especies que logran iluminarse gracias a una mezcla química natural. En la época de lluvias, cuando hay demasiada humedad en el ambiente, el suelo se llena de estas luces que se quedan encendidas continuamente durante semanas. Al igual que con los delfines rosados, los expertos todavía no se ponen de acuerdo sobre por qué hacen esto. Algunos creen que usan la luz para atraer insectos nocturnos y así esparcir sus esporas por la selva. Otros dicen que es una advertencia para que los animales no se los coman. Lo cierto es que caminar por ahí a oscuras es descubrir un sistema de comunicación increíble bajo tus propios pies. Número 2. Cuidado con las bolas de anacondas. La anaconda en el Amazonas es casi un cliché, pero lo que pocos saben es su largo y un poco inquietante ritual de apareamiento. Resulta que unos 5 a 12 machos de entre 3 y 5 metros se enredarán alrededor de una hembra de unos 6 metros, formando una gigantesca bola que permanecerá así por varias semanas. Las zonas poco profundas, pantanos, humedales y cauces lentos o inundados adyacentes al río principal son su lugar de apareamiento favorito. Así que si una serpiente constrictora de varios metros te puede inquietar, ahora imagina una bola de machos enrollados a la hembra, apenas moviéndose muy lentamente a las orillas del río. Y quizá lo más perturbador ocurre al terminar el ritual, cuando las hembras, considerablemente más grandes y fuertes, considerarán estrangular y comerse a uno de los machos más pequeños de la bola con que se apareó. Número 1. Pueblos aislados. Para el gran final, mis curiosos, dejamos algo que les pondrá la piel de gallina. En los rincones más impenetrables de la selva, viven al menos 100 comunidades indígenas completamente desconocidas. Estamos hablando de grupos como los Mashco-Piro en Perú, los Tagaeri en Ecuador o los Korubo en Brasil. Estas personas no es que no sepan que existimos, es que han decidido de forma consciente no tener ninguna relación con la sociedad moderna. Viven en un aislamiento total y absoluto, moviéndose por el territorio según las temporadas del año, manteniendo sus culturas y tradiciones, que no se parecen a nada de lo que conocemos en el exterior. No necesitan dinero, no tienen tecnología y su supervivencia depende al 100% del equilibrio del río y de los árboles.
Sus territorios están siendo invadidos constantemente por empresas madereras, minería ilegal de oro y proyectos de construcción de carreteras que destruyen su entorno. Por eso se ven obligados a adentrarse cada vez más en zonas peligrosas, arriesgándose a desaparecer por completo debido a contagios de enfermedades comunes que no tienen idea de cómo tratar. De hecho, se sabe que, para proteger los límites de sus terrenos sin entrar en conflicto, colocan lanzas cruzadas en los caminos o amarran ramas de formas específicas. Es un código secreto que usan para avisar a los extraños que no den un paso más. Su existencia es el recordatorio más claro de que en el Amazonas todavía quedan formas de vida humanas que defienden su libertad por encima de todo. Como vieron, mis curiosos, el Amazonas es muchísimo más que la imagen que nos mostraron en los libros de la escuela. A mí me dejó sin palabras. Es un mundo entero que se resiste a ser descubierto y hoy lo pudimos comprobar. Por cierto, si les gustó el video y quieren seguir conociendo el lado secreto del planeta, denle me gusta y compártanlo. Y si tuvieran la oportunidad de explorar uno de estos misterios en persona, ¿con cuál se quedaría? Leo los comentarios. Hasta pronto.